Hoy Dios te ayuda a perdonar sin perder tu paz. Escúchame bien, quiero que te detengas un segundo, donde estés, en tu cocina, en tu auto, en tu cuarto, en el hospital, donde sea que estés escuchando esto. Y quiero que te haga una pregunta muy sincera, muy directa, una de esas preguntas que nadie te hace un domingo a la mañana porque todos estamos muy ocupados sonriendo y cantando. ¿A quién necesitas perdonar hoy? No me digas a nadie porque yo te conozco. No te conozco personalmente, pero conozco al ser humano. Conozco el corazón humano porque cargo uno igual. Y te digo algo, todos, absolutamente todos, llevamos dentro el nombre de alguien que nos lastimó. Puede ser un padre que nunca estuvo, una madre que nunca abrazó, un ex cónyuge que traicionó, un amigo que nos vendió, un líder espiritual que abusó de nuestra confianza, un hermano que se quedó con la herencia, un socio que nos estafó. La lista es larga, ¿verdad? Y yo lo sé porque yo también tengo mi lista. No te hablo desde un púlpito de cristal. Te hablo desde la trinchera, desde el barro, desde ese lugar donde todos en algún momento nos hemos preguntado, Señor, ¿cómo me vas a pedir que perdone semejante cosa? Y ahí es donde entra el título de este mensaje. Hoy Dios te ayuda a perdonar sin perder tu paz. Porque te voy a ser honesto, el perdón es probablemente la cosa más difícil que Jesús nos pidió. Más difícil que ayunar, más difícil que diezar, más difícil que levantarte a las 5 de la mañana a orar. Perdonar es un acto antinatural. Es antinatural para el cuerpo, antinatural para la mente, antinatural para el alma. Lo natural es la vendetta. Lo natural es la venganza. Lo natural es ojo por ojo, diente por diente. Y si vamos con ojo por ojo, todo el mundo va a quedar ciego y desdentado, como decía Gandhi. Pero Jesús nos llamó a algo que desafía todos nuestros instintos primarios. Y hoy quiero caminar contigo paso a paso por este territorio espinoso del perdón, pero con una promesa. No vas a salir de este mensaje con el corazón aplastado bajo el peso de una obligación imposible. Vas a salir con una herramienta sobrenatural, con una llave que abre la celda donde llevaste años encerrado sin saber que la llave siempre estuvo en tu mano. Déjame empezar por el principio, por la raíz, por la palabra misma. Porque cuando uno escarba en los idiomas originales de la Biblia, siempre encuentra tesoros que la traducción nos robó. En el Nuevo Testamento, la palabra griega más usada para hablar del perdón es aphiemi. ¿Sabes lo que significa literalmente? Significa soltar, dejar ir, liberar, despedir. No significa olvidar, que quede claro. No significa borrar la memoria. Aphiemi significa soltar la cuerda con la que tenés amarrada a esa persona al muelle de tu resentimiento. Es como un barco que está atado al puerto. Cuando soltás la amarra, el barco se va. No significa que el barco no exista más. Significa que ya no lo tenés amarrado a tu puerto. Y eso es lo que Dios te está pidiendo hoy. Soltá la amarra, soltá la cuerda. Dejá ir ese barco que llevas amarrado hace 5, 10, 20 años, que te está consumiendo el muelle entero, que no te deja recibir otros barcos porque el puerto está ocupado por un solo barco lleno de rencor. En el Antiguo Testamento, la palabra hebrea para el perdón divino es salaj. Y esta palabra es fascinante porque se usa casi exclusivamente con Dios como sujeto. Es decir, salach describe el acto gracioso de Dios de levantar la culpa de encima de alguien. Es un perdón que solo Dios puede dar, porque solo Dios tiene la autoridad de cancelar una deuda espiritual. Y cuando vos y yo perdonamos, lo que estamos haciendo es imitar ese acto divino. Estamos replicando lo que Dios hace con nosotros cada mañana. Lamentaciones 3, 22 hasta 23 dice que las misericordias de Jehová son nuevas cada mañana. Cada mañana Dios te perdona algo nuevo. Cada mañana Dios te da un salach fresco. Y si el que es perfecto te perdona cada día, ¿con qué autoridad vos te negás a perdonar al que te ofendió? Ahora, quiero que entiendas algo que me cambió la vida cuando lo descubrí. La palabra resentimiento en su raíz etimológica significa literalmente sentir otra vez. Resentir, volver a sentir. ¿Te das cuenta lo que eso significa? El resentimiento no es una emoción, es una máquina del tiempo. Te transporta una y otra vez al momento del dolor. Cada vez que pensás en la persona que te lastimó, volvés a sentir lo mismo. La herida se abre, la sangre vuelve a brotar, el dolor revive.
Es como una herida que está empezando a sanar, le crece la piel nueva y el resentimiento viene como una uña y arranca esa piel para que vuelva a supurar. Vivís en un ciclo interminable de resentimiento. Sentís otra vez y otra vez y otra vez. Y mientras tanto la persona que te lastimó probablemente está durmiendo tranquila, no se acuerda de lo que te hizo, ya siguió con su vida. Y vos seguís sangrando en el pasado, pagando un alquiler por un departamento en el que ya no vivís. Yo una vez leí la declaración de un rabino que sobrevivió al Holocausto, que antes de emigrar de Alemania rumbo a los Estados Unidos dijo que tuvo que perdonar a Hitler. Y la gente le preguntó, ¿cómo vas a perdonar a un monstruo así? Y él respondió algo que me voló la cabeza. Dijo, no perdoné a Hitler por él, lo perdoné por mí, porque no quería traer a Hitler conmigo a mi nueva patria. No quería cargar el odio a donde iba. ¿Entendés esto? El no perdonar no castiga al que te hirió, te castiga a vos. El perdón no libera al ofensor, te libera a vos. Cuando perdonás de verdad, ponés en libertad a un prisionero y después descubrís que ese prisionero que liberaste sos vos mismo. Empezás a ser libre cuando perdonás. Y eso es lo que Dios quiere para tu vida hoy. Libertad. No una libertad barata, no una libertad fingida, sino una libertad real que te permite caminar liviano, respirar profundo y dormir tranquilo. Pero yo sé lo que estás pensando. Estás pensando, Dante, vos no te imaginás lo que a mí me hicieron. Y tenés razón, no me lo imagino. No sé tu historia, no sé el nivel de dolor, no sé si fue un abuso, una infidelidad, una traición, un abandono. No sé si tu padre te golpeaba, si tu madre te ignoraba, si tu esposo te engañó con tu mejor amiga, si tu socio te dejó en la ruina. No lo sé. Y no estoy aquí para minimizar tu dolor. Al contrario, quiero decirte algo con toda la autoridad de alguien que también ha sido traicionado, también ha sido abandonado, también ha llorado lágrimas amargas. Tu dolor es real, tu herida es legítima y Dios no te está pidiendo que la ignores. Te está pidiendo algo mucho más profundo. Te está pidiendo que sueltes el veneno que estás bebiendo pensando que le estás envenenando al otro, porque eso es el rencor. Es como tomar veneno esperando que la otra persona se muera. Vos te envenenás todos los días con ese resentimiento y el otro ni se entera. El otro ya siguió caminando. Y vos seguís ahí, atrapado en el día de la ofensa, reviviendo la escena una y mil veces, imaginando lo que le dirías, lo que le harías, la justicia que no llegó. Y mientras tanto, tu paz se va escurriendo como agua entre los dedos. Tu paz, esa palabra tan hermosa, tan profunda. En hebreo, la palabra es shalom. Shalom no significa simplemente ausencia de conflicto. Shalom significa plenitud, completitud, bienestar integral, es estar entero. Y en griego la palabra es eirene, que los eruditos nos dicen que es el equivalente del shalom hebreo. Eirene describe un estado de tranquilidad, de reposo, de orden interior. Cuando Jesús resucitado se aparece a sus discípulos aterrados detrás de puertas cerradas, lo primero que dice es paz a vosotros, eirene, shalom, como diciendo, ya no hay razón para temer, la paz está aquí, yo estoy aquí. Y ahí está la conexión que necesitas entender hoy. El perdón y la paz son inseparables. No podés tener paz con un corazón lleno de rencor. No podés tener shalom con un alma llena de resentimiento. No podés tener eirene cuando tu interior es un campo de batalla. Es como pretender tener un jardín hermoso y no arrancar la maleza. La maleza del rencor se traga todo, se ahoga las flores, se seca las raíces, se apodera del terreno. Y vos decís, pero Dante, ¿cómo arranco algo que está tan enraizado? Y yo te digo, no con tus propias fuerzas. Por eso el título dice, Dios te ayuda a perdonar. No dice perdoná solo, no dice forcete más, dice hoy Dios te ayuda. Hay una unción que desciende hoy sobre tu vida, una capacidad sobrenatural que no viene de tu voluntad, sino del Espíritu Santo. Quiero llevarte a una historia bíblica que me marcó profundamente, que me hizo entender que el perdón no es un evento instantáneo, sino un proceso. A veces los predicadores te venden un perdón express, pasá al altar, oramos por vos, recibís el espíritu de perdón y listo, salís perdonando a todos. Y no funciona así. No es una cuestión de espíritus, como si el perdón fuera un resfrío que se te pega en el altar. El perdón es una decisión que se toma en la voluntad y se sostiene en el espíritu, pero el proceso es complejo, es largo, es doloroso. La historia es la de José y sus hermanos en el libro de Génesis. Seguramente la conocés. José, el favorito de su padre, vendido por sus propios hermanos como esclavo a los 17 años. Sus hermanos
los de su propia sangre, planearon asesinarlo y después decidieron sacarle provecho y venderlo por 20 piezas de plata. Imagínate la escena. Un adolescente siendo arrastrado por mercaderes extranjeros mientras sus hermanos lo miran alejarse y se reparten el dinero. Años después, José llega a ser el segundo hombre más poderoso de Egipto, primer ministro del faraón, y un día el hambre los trae de vuelta. Sus hermanos que no lo reconocen se presentan ante él para comprar comida. Y aquí es donde la Biblia es brutalmente honesta sobre el proceso del perdón. Porque José no los perdonó en un instante, no los miró y dijo, hermanos, todo está perdonado, pasen, abracémonos. No. La Biblia cuenta que José actuó con dureza. Los metió en la cárcel 3 días. Salió de la habitación para llorar a gritos. Les puso trampas. Escondió dinero en los sacos de cereal. Retuvo a un hermano como rehén. Los acusó de robo. ¿Por cuánto tiempo? Por meses. Meses de idas y vueltas, de emociones encontradas, de amor y de bronca peleando dentro del mismo corazón. Porque los hermanos que José luchaba por perdonar eran los mismos tipos que hicieron planes para asesinarlo. No es como cuando alguien te pisó el pie en el colectivo. Estos tipos lo vendieron como esclavo. Por su culpa, José se pudrió en una mazmorra egipcia durante años. Los mejores años de su juventud, tragados por una celda. Y la Biblia dice que cuando finalmente José no se pudo contener más, los convocó a todos y los perdonó de manera dramática. Pero escucha esto, el texto dice que su llanto resonó en todo el palacio. Los egipcios preguntaban, ¿qué es ese gemido? ¿Está enfermo el primer ministro? Y no, José no estaba enfermo. Era el sonido de un hombre que estaba perdonando. Detrás de cada acto de perdón se halla la herida de una traición y el dolor que deja una traición no se desvanece con facilidad. El perdón no es fácil. La G de gracia nunca lo es. La V de vendetta es lo natural, lo lógico, lo que nos sale de fábrica. El perdón es antinatural, es sobrenatural, es escandaloso. Y cuando la gracia finalmente logra abrirse paso en el corazón de José, él les dice algo que se ha convertido en una de las frases más poderosas de toda la Escritura. Génesis 50, 20. Vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que hoy se hace, para conservar la vida a mucho pueblo. José no dijo que lo que hicieron estuvo bien. No justificó la traición. Lo que hizo fue algo más profundo. Puso el mal en las manos de Dios y reconoció que Dios era capaz de transformar el mal en bien. Esa es la esencia del perdón. No es decir que el mal fue bueno, es confiar en que Dios puede sacar bien del mal. Es soltar la justicia a las manos de Dios. Y ahí me viene a la mente el apóstol Pablo que en Romanos 12, 19 dice algo que me cambió la forma de entender el perdón. No os venguéis por vosotros mismos, amados míos, dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Cuando leí eso por primera vez con atención dije, ahora entiendo, el perdón es un acto de fe. Al perdonar a otra persona, estoy confiando en que Dios es mejor que yo para hacer justicia. Al perdonar, renuncio a mi propio derecho de vendetta y dejo todos los problemas de equidad en manos de Dios para que Él los resuelva. Dejo en sus manos la balanza que hará el equilibrio entre la justicia y la misericordia. Porque yo no soy un buen juez, vos tampoco. Cuando yo juzgo, juzgo desde el dolor. Y cuando juzgo desde el dolor, siempre exagero. Siempre pido más de lo que corresponde. Siempre quiero que el otro sufra más de lo que yo sufrí. Y eso no es justicia, es venganza. La venganza no tiene límite. La venganza es un incendio que se alimenta a sí mismo. Solo Dios, que es perfecto en justicia y perfecto en misericordia, puede sostener la balanza sin que se incline ni para un lado ni para el otro. Y cuando yo suelto mi derecho a juzgar, cuando perdono, lo que estoy diciendo es, Señor, te confío mi causa. Tú sabes lo que me hicieron. Tú sabes cuánto dolió. Pero te confío el resultado, porque yo no puedo ser juez y víctima al mismo tiempo sin enloquecer. Ahora, quiero que prestes mucha atención a lo que viene, porque esto es donde muchos se confunden y se lastiman. Perdonar no significa reconciliarte. Perdonar no significa volver a la misma relación. Perdonar no significa exponerte de nuevo al abuso. Podés perdonar y poner límites al mismo tiempo. Jesús perdonó a todos desde la cruz, pero eso no significa que se bajó de la cruz para ir a tomar un café con Pilato. Perdonó y puso distancia. Podés soltar la amarra del barco sin subirse al barco. Podés liberar al prisionero sin invitarlo a tu casa. El perdón es una decisión del corazón.
La reconciliación es un proceso que requiere arrepentimiento del otro, cambio del otro y tiempo. Y si alguien te dice que tenés que volver con quien te abusó porque hay que perdonar, esa persona no entiende el Evangelio. Jesús nos mandó a perdonar, no a ser masoquistas. Pablo decía en Efesios 4, 31 hasta 32, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, grito y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Mirá la secuencia. Primero quita la amargura, el enojo, la ira, el grito y después perdoná. Porque no podés perdonar con el corazón lleno de amargura. Primero hay que vaciar el vaso del veneno para después poder llenarlo con el agua del perdón. Y mirá cómo cierra, como Dios también os perdonó. Esa es la medida. No perdonás porque el otro lo merezca, perdonás porque así te perdonaron a vos. Y cuando vos entendés cuánto te perdonó Dios, todo el scorn del universo no alcanza para justificar tu negativa a perdonar al prójimo. Y ahí me viene la parábola más impactante que Jesús contó sobre el perdón, en Mateo 18. Pedro se acerca a Jesús con una pregunta que delata el corazón humano. Pedro pregunta, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y Pedro se sentía generoso, porque los rabinos de la época enseñaban que había que perdonar 3 veces. Pedro duplicó la cantidad y le sumó una por generosidad, 7 veces. Y Jesús lo mira y dice, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. ¿Te das cuenta? 490 veces. Pero no era un examen de matemática, no era que a la 491 ya podés golpearlo. Era una forma de decir, el perdón no tiene límite. El perdón no se contabiliza. El perdón no lleva planilla Excel. Cuando empezás a contar las veces que perdonaste, dejaste de perdonar y empezaste a acumular. Y después Jesús cuenta la parábola del siervo que no perdonó. Un siervo le debía a su amo una cantidad astronómica, 10.000 talentos, que en la economía de ese tiempo equivalía a algo así como 200.000 años de salario, una deuda impagable. El amo, en su misericordia, le cancela la deuda entera, lo libera, y este mismo siervo recién perdonado sale y encuentra a un consiervo que le debía 100 denarios, equivalente a unos 3 meses de salario, una deuda mínima en comparación. Y en lugar de perdonar como fue perdonado, lo agarra del cuello, lo ahoga y le dice, págame lo que me debes. Y cuando el consiervo no puede pagar, lo mete en la cárcel. Y el amo se entera, lo llama y le dice algo que debería resonar en nuestros oídos cada vez que nos negamos a perdonar. Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me suplicaste. ¿No debías tú también tener compasión de tu consiervo, así como yo tuve compasión de ti? Y el amo, dice la Biblia, lo entregó a los carceleros para que lo torturaran. Y Jesús cierra con una frase que nos debería poner la piel de gallina. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. De todo corazón, no de la boca para afuera. No con los labios pero con el puño cerrado. No diciendo te perdono pero guardando el dossier para usarlo en el momento oportuno. De todo corazón, soltá la amarra de verdad, dejá ir el barco de verdad. Y vas a ver que cuando soltás, cuando de verdad soltás, algo sobrenatural ocurre. La paz que se había ido empieza a volver. El shalom empieza a acomodarse en tu interior como un mueble que vuelve a su lugar. El eirén empieza a ordenar el caos, a calmar la tormenta, a silenciar los gritos del pasado. Y si te estás preguntando ¿cómo hago para perdonar algo tan grande, algo que me destruyó, algo que me robó años, ilusiones, dinero, salud, inocencia? ¿Cómo hago? Te voy a decir lo que a mí me funcionó. No una fórmula mágica, una puerta. La puerta se llama oración, pero no cualquier oración. La oración por la persona que te lastimó. Jesús dijo en Mateo 5:44, amad a vuestros enemigos, orad por los que os persiguen. Y cuando lo leí por primera vez pensé, Jesús, me estás pidiendo demasiado. Orar por el que me destruyó, orar por el que abusó de mí, orar por el que me traicionó. Pero después entendí algo. Orar por tu enemigo no es por él, es por vos. Cuando orás por quien te hirió, tu alma se sana. No solo cambia el otro, cambiás vos. Porque la oración rompe el odio, rompe el resentimiento, rompe la amargura. Te libera. Cada vez que orás por esa persona, una parte de tu corazón se va liberando. Al principio vas a odiar cada palabra que decís. Al principio vas a rezar con los dientes apretados. Al principio vas a decir, Señor, bendívelo pensando y que le caiga un rayo. Pero seguí orando. Seguí.
porque llega un día en que ya no duele igual, llega un día en que ya no arde como antes. Y ahí sabes que el perdón está haciendo su obra y la oración fue el canal que Dios usó para restaurarte. Yo me acuerdo de Esteban, el primer mártir de la iglesia. La Biblia cuenta en Hechos 7 que Esteban estaba siendo apedreado por predicar el evangelio. Y entre piedra y piedra, entre canto rodado y canto rodado. ¿Sabe lo que oró Esteban? No dijo, Señor, destruílos. No dijo, Señor, mándales una roca más grande. Dijo, Señor, no tomes en cuenta este pecado. Lo mataban y él pedía que Dios no tomara en cuenta el pecado de los que lo mataban. Y ahí estaba Saulo, que después sería Pablo, participando del apedreamiento, guardando las ropas de los que lanzaban las piedras. Y yo me pregunto, ¿se habría encontrado Saulo con Jesús en el camino a Damasco si Esteban no hubiera orado por sus enemigos? ¿Quién fue el evangelista de Saulo? Decimos que fue Jesús en persona, pero yo creo que alguien oró por él antes de eso. Esteban oró y esa oración abrió el cielo para que la gracia cayera sobre el peor perseguidor de la iglesia. Si Esteban hubiera dicho, condenalos a todos, consúmelos por apedrearme, tal vez Saulo no hubiera conocido a Dios. Tal vez la historia de la iglesia sería diferente. Y yo te pregunto, ¿a quién estás condenando con tu rencor que podría ser el próximo Pablo? ¿Qué persona que te lastimó, si la soltás en oración, podría transformarse en un instrumento de Dios? No lo sé, pero Dios sí lo sabe. Y por eso te pide que ores, que sueltes, que perdones. Ahora quiero hablarte de algo que casi nadie predica y que es absolutamente crucial: perdonarte a ti mismo. Porque hay un perdón que es todavía más difícil que el que le damos a otros, y es el que nos negamos a nosotros mismos. Hay gente que perdonó al ex, perdonó a la madre, perdonó al padre, pero no se puede perdonar a sí misma. Viven bajo el peso de decisiones pasadas, el aborto que tuvieron, la relación que destruyeron, el hijo que abandonaron, el matrimonio que no cuidaron, el dinero que malgastaron, la oportunidad que desperdiciaron, y viven en el patio de Caifás, autocondenándose, azotándose espiritualmente como si la sangre de Cristo no fuera suficiente para cubrir su pecado. ¿Quién sos para pisotear la sangre de Cristo? Si el Señor te perdonó, perdonate. No seas tan legalista. ¿Te acordás del contraste entre Pedro y Judas? Ambos traicionaron a Jesús. Pedro lo negó 3 veces. Judas lo vendió por 30 piezas de plata. Pero la diferencia no estuvo en la traición, estuvo en la respuesta. Judas, cuando fracasó en su intento de santidad, corrió al templo, no encontró gracia y se ahorcó. Pedro, cuando fracasó, lloró amargamente, pero se quedó cerca, esperó. Y cuando Jesús resucitado lo encontró en la playa, le preguntó 3 veces, ¿me amás? Y Pedro, humillado pero receptivo al mensaje de gracia, fue restaurado. Sobre los hombros de un pecador transformado como Pedro, Cristo edificaría su iglesia. La diferencia entre Pedro y Judas no fue la magnitud del pecado, fue la disposición a recibir la gracia. Judas no quiso recibir lo que Jesús vino a ofrecerle. Pedro, en su fracaso, se aferró a la gracia. Y hoy Dios te dice, no seas Judas con vos mismo. No corras al templo del legalismo donde no hay gracia. Corre a la cruz. La cruz es el único lugar donde la culpa se cancela. La cruz es el único lugar donde el pasado se borra. La cruz es donde el traidor y el traicionado están lado a lado, a la misma distancia del amor de Dios. Te quiero contar una historia que es verídica, muy cercana a mí, y que cada vez que la recuerdo me impacta. Conozco a un padre, al que voy a llamar Daniel, que nunca abrazó a sus hijos ni les dio palabras positivas porque fue criado a la antigua y repetía la historia. Daniel tenía sus cuotas de defecto como todos los papás, pero toda su vida había estado luchando con los demonios de su propia infancia porque su padre nunca estaba satisfecho con él. Daniel y su hijo menor, al que voy a llamar Junior, tenían una relación que se iba desintegrando a medida que el hijo crecía y se daba cuenta de cómo era el padre. Una tarde Daniel entra a su casa tambaleando por el alcohol y comienza a abusar físicamente de su esposa. Los hijos oyen los alaridos de la madre, saltan de las camas. Junior agarra a Daniel del cuello de la camisa y lo pone contra la pared. Y cuando los gritos se apagan, Daniel se da cuenta de que llegó al punto de destruir su matrimonio y su familia. Humillado y enojado, sale de un portazo. Más tarde la madre le dice a Junior, estoy preocupada, tu padre debe estar en problemas. Quiero que vayas por él. Y Junior, enojado, a regañadientes, lo busca por las calles del barrio
Lo encuentra desplomado debajo de un árbol, musitando un diálogo imaginario con su padre muerto. Llorando le dice: papá, soy un desastre como siempre me dijiste, no pude ni formar una familia. Y cuando Junior oye esas palabras empieza a entender por qué su padre es como es. Entiende que Daniel también fue herido, también fue lastimado, también fue abandonado emocionalmente. Finalmente Daniel se tira sobre el pasto llorando. Su hijo se agacha para levantarlo y dice: vamos papá, te llevo a casa. Creo que ahora te entiendo. Y cuando levanta a su padre borracho, le dice: te amo papá. Y Daniel lo empuja, camina tambaleante, trata de escapar. Pero Junior lo sigue, hace círculos alrededor de él y repite: te amo papá, te amo. No me trates de detener porque te amo papá. Y cuando Daniel tiene claro que no puede escapar del amor de su hijo, Junior lo sostiene fuerte y lo lleva a casa. Daniel está enojado, incómodo, avergonzado por el amor incondicional de su hijo. No lo merece y lo sabe. Ha sido un padre terco, lleno de defectos, un fraude, pero Junior se niega a dejar de amarlo. Y esta historia nos recuerda a un Dios que se niega a dejar de amarnos. No importa cuánto hayamos arruinado nuestra vida, no importa cuántas veces hayamos fallado, Él se niega a excluirnos. Él sabe que estamos rotos y en construcción. Su amor es pegadizo, persistente, insoportable. Te sigue aunque lo empujes. Te ama aunque no quieras que te ame. Y por eso te digo hoy, si Dios te ama así, si Dios te perdona así, si Dios corre hacia vos como el padre del hijo pródigo, ¿con qué autoridad te negás a perdonar? ¿Con qué autoridad te negás a perdonarte a vos mismo? La vida es demasiado corta para cargar tantas maletas. Esas maletas te van a llevar más lejos de lo que querías llegar, te van a costar más de lo que querías pagar y te van a mantener más atado de lo que soñabas. Viajá liviano, colgate del cuello la G de gracia, olvídate de la B de vendetta. La venganza no es nuestra jurisdicción. En nuestra familia, la familia de Dios, perdonamos. En nuestra familia amamos. Y si estás disfrutando este mensaje, si tu corazón está siendo tocado, te invito a que te suscribas a este canal. No solo para no perderte los próximos mensajes, sino porque juntos estamos formando una comunidad de fe, una familia que ora, que cree, que se apoya. Y en estos tiempos necesitamos estar más unidos que nunca. Suscríbete, activa la campanita y compartí este mensaje con alguien que sabes que necesita escucharlo. Capaz que hay alguien en tu lista de contactos que está cargando una maleta de rencor hace años y no sabe cómo soltarla. Sé ese puente, sé ese canal. Ahora, antes de cerrar, quiero que pienses en algo. Jesús, en su última declaración antes de morir, dijo desde la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y eso incluía a todos, a los soldados romanos que lo clavaron, a los líderes religiosos que lo condenaron, a sus discípulos que huyeron como ratas en la oscuridad, a vos, a mí. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Solo por haberse convertido en ser humano, el Hijo de Dios pudo decir con claridad: no saben lo que hacen, porque había vivido entre nosotros y ahora nos comprendía. El perdón inmerecido, no ganado, porque eso es el perdón, corta las cuerdas para que caiga de nuestra espalda el opresivo peso de la culpa. Pedro no tuvo que pasarse toda la vida avergonzado por haber traicionado al Hijo de Dios. No hay una sola ocasión en las Escrituras donde alguien diga: ahí está Pedro el traidor. De hecho, sobre los hombros de pecadores transformados como Pedro, Cristo edificó su iglesia. Porque el perdón rompe el ciclo de acusaciones. El perdón afloja el nudo estrangulador de la culpa. El perdón te devuelve la paz que habías perdido. Y una cosa más. Jesús amarró directamente el perdón que recibimos del Padre al perdón que le concedamos a los demás. Justo en el centro del Padre Nuestro, que tiene 6 temas específicos, justo en el centro está la cláusula del perdón. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y si no te alcanza con eso, el Señor fue más explícito todavía. En Mateo 6, 14 hasta 15 dijo: si perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre Celestial también os perdonará vuestras ofensas. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas,
Tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Es condicional, no es incondicional. Hay una cláusula, y la cláusula es esta: con la misma vara que medimos, somos medidos. Así como yo hago, Dios lo va a hacer conmigo. Es una ley espiritual que funciona igual que la ley de gravedad. Tiro algo, se cae. Perdono, soy perdonado. No perdono, no soy perdonado. No hay manera de escapar de esa ley. Y cuando rompemos el ciclo de la falta de perdón y comenzamos de nuevo con nuestro prójimo, Dios también rompe el ciclo y comienza de nuevo con nosotros. El cese de las hostilidades entre los humanos depende de un cese de las hostilidades con Dios y viceversa. Y si seguimos siendo dispensadores de culpa y rencor, dudo mucho que vayamos a alcanzar al mundo con un mensaje de gracia. La iglesia sin gracia se parece a un cartel de Coca-Cola en la calle. Promocionamos la fe sin saciarla. Vendemos un perdón que nosotros mismos no compramos. Y yo como cristiano cada vez me siento más preocupado por la forma en que la gente nos ve, porque hemos sido llamados a presentar las buenas nuevas del perdón. Y cuando no estamos dispuestos a perdonar, las buenas nuevas no parecen ser ni tan buenas ni tan nuevas. Nos comportamos como vendedores de un producto del cual no estamos convencidos. Yo fui vendedor y mi gerente siempre me decía: para vender un producto primero tenés que comprarlo vos. Si no estás convencido de lo que vendés, un acto fallido te va a traicionar. Y cuando querés hablar de amor y no amás, cuando decís Cristo te perdona pero vos odiás al que piensa diferente, no suena creíble, no tiene peso, no tiene unción. Pero hoy hay una palabra fresca del cielo para tu vida. Hoy el Señor me dice que te diga que hay una unción de perdón descendiendo sobre vos en este momento. Hoy Dios viene con una capacidad sobrenatural para ayudarte a perdonar lo que pensabas que era imperdonable. Hoy el Espíritu Santo está tocando esa herida que llevas cargando hace años, esa que pensabas que nunca iba a sanar, y te dice: soltá, dejá, ponelo en mis manos. Yo me ocupo de la justicia. Vos te ocupás de la paz. Quiero que vayas conmigo a un lugar en tu corazón donde tenés guardado el nombre de alguien. Ese nombre que aparece cuando todo está en silencio y los recuerdos vienen. Ese nombre que te hace apretar los puños. Ese nombre que te quita el sueño. Y quiero que hoy, en este momento donde estés, hagas algo valiente. No te pido que lo llames por teléfono, no te pido que lo invites a cenar, te pido algo más profundo y más poderoso. Te pido que sueltes ese nombre en las manos de Dios. Decí: Señor, hoy suelto a esa persona. Hoy dejo de ser juez. Hoy dejo de ser verdugo. Hoy dejo de ser cárcel. Hoy, con tu ayuda, perdono. Y si te cuesta, si las palabras no salen, si el dolor es tan grande que se te cierra la garganta, sé como Ana, la madre de Samuel, que fue al templo a orar, y la Biblia dice que ni siquiera se le oían las palabras, solo se movían sus labios. El sacerdote pensó que estaba ebria, pero ella estaba derramando su alma delante del Señor, y Dios la escuchó. A Dios no le importa la gramática de tu oración, le importa el corazón. Decís: Señor, quiero perdonar y no puedo, ayúdame, hazlo vos en mí. Soltá vos lo que yo no puedo soltar. Y vas a ver cómo el cielo responde. Vas a ver cómo la paz empieza a volver. Vas a ver cómo el shalom se acomoda en tu interior. Vas a ver cómo el eirene calma la tormenta. Porque el perdón y la paz son dos caras de la misma moneda. No podés tener una sin la otra. Y hoy Dios te ofrece ambas. Hoy Dios te dice: hijo, hija, soltá la amarra, dejá ir el barco. Perdona como yo te perdoné. Ama como yo te amo. Viví liviano como yo te diseñé para vivir. Y vas a ver que cuando soltás, cuando de verdad soltás, no perdés nada. Al contrario, ganás todo. Ganás paz, ganás libertad, ganás sueño, ganás salud, ganás vida. Y si este mensaje tocó tu corazón, si sentís que Dios te habló hoy, compartilo. No te lo guardes. Hay personas que están al borde de destruirse por un rencor que no pueden soltar. Personas que están perdiendo la paz por algo que ya no pueden cambiar, y esta palabra puede ser la llave que necesitan. Mandales este video, sé ese puente, sé ese canal de gracia. Y si todavía no te suscribiste al canal, hacelo ahora, no por mí, por vos, para que sigas recibiendo palabra, fortaleza, compañía espiritual. Este canal no es un lugar, es una familia, y en esta familia perdonamos, en esta familia amamos. En esta familia viajamos liviano. Quiero orar por vos, donde estés. Levantá tus manos si podés. Cerrá los ojos si estás en un lugar seguro. Y recibí esta oración con todo tu corazón. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, te pido hoy por cada persona que está escuchando esta palabra,
Te pido, Señor, que descienda ahora mismo una unción de perdón sobre cada corazón. Hay alguien aquí que lleva años cargando una herida, años reviviendo un dolor, años bebiendo el veneno del rencor, pensando que le hace daño al otro cuando se lo está haciendo a sí mismo. Señor, hoy te pido que le des la fuerza sobrenatural para soltar la amarra, que le des la gracia para perdonar lo que parecía imperdonable, que le des la fe para confiar que tú eres mejor juez que nosotros, que le des el valor para perdonarse a sí mismo porque tu sangre es suficiente. Y mientras perdonan, Señor, mientras sueltan, te pido que la paz que sobrepasa todo entendimiento inunde sus corazones. Que el shalom restituya lo que el rencor robó, que la Irene calme toda tormenta interior. Sana, Señor, las heridas que el perdón va a exponer. Reconstruye lo que la falta de gracia destruyó. Y que cada persona que escucha este mensaje salga hoy más liviana, más libre, más entera. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Te amo con el amor del Señor. No te conozco, pero te amo. Dios sabe que es verdad. Él me dijo que te dé un abrazo, que te dé un beso, que te diga que te extraña horrores. Te ama el Señor. No sabes cómo te ama el Señor. No sabes cómo te necesita. Viaja liviano. Soltá las maletas, abrazá la G de gracia y vas a ver que la paz que buscabas afuera estaba esperando adentro, detrás de la puerta del perdón. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti. Nos vemos en el próximo mensaje y mientras tanto seguí perdonando, seguí amando, seguí caminando liviano. Amén. ¿Alguna vez te pasó que te acostás a dormir, apagás la luz, cerrás los ojos y justo ahí, cuando todo debería estar en silencio, tu cabeza empieza a funcionar como si fuera mediodía? Como si tu mente tuviera su propia agenda nocturna y dijera: ah, por fin se quedó quieto, ahora sí, vamos a repasar todo lo que salió mal hoy, lo que puede salir mal mañana y de paso recordemos aquello que te dolió hace 15 años. ¿Te pasó? No me digas que no, porque yo sé lo que es eso, yo viví eso. Y te hablo hoy desde ese lugar, no desde un escenario, no desde un púlpito dorado, sino desde esa cama donde todos en algún momento nos quedamos mirando el techo con los ojos abiertos mientras el reloj avanza y el sueño no llega. Y lo primero que quiero decirte así, arrancando fuerte, es que no estás roto, no sos débil porque tu cabeza no se detiene. No sos menos espiritual porque no podés apagar los pensamientos como quien apaga un interruptor, sos humano. Sos un hijo, una hija de Dios que tiene una mente que fue diseñada para pensar, pero que a veces en este mundo roto se convierte en una máquina que no para. Y hoy quiero hablarte de algo que puede cambiar tu vida. Cuando tu cabeza no se detiene, Dios te regala silencio interior. No un silencio vacío, no un silencio donde todo queda en nada, un silencio lleno, un silencio habitado, un silencio donde Dios mismo entra y pone orden donde vos no podés. Mira, vivimos en una generación que no sabe callar, no sabemos estar en silencio, nos asusta el silencio. Nos asusta porque cuando hay silencio aparecen los pensamientos. Y cuando aparecen los pensamientos aparecen los miedos, las dudas, los recuerdos, las heridas. Así que llenamos todo de ruido. Ponemos música, prendemos la tele, agarramos el teléfono, escuchamos un podcast, mandamos mensajes, hacemos cualquier cosa con tal de no quedarnos solos con nuestra cabeza. Y te lo digo con el corazón en la mano, hay una generación entera que está adicta al ruido porque le aterroriza el silencio. Porque el silencio es el lugar donde te encontrás a vos mismo. Y a veces lo que ves ahí adentro no te gusta. A veces lo que ves ahí te asusta. A veces lo que ves ahí son heridas que no sanaron, preguntas que no tienen respuesta, duelos que no procesaste y preferís el ruido antes que enfrentar todo eso. Pero déjame decirte algo, Dios no te pide que silencies tu mente con tus propias fuerzas. Dios no te dice, bueno, pensá en nada, eso es imposible. Es como decirle a alguien: no pienses en un elefante rosa, y automáticamente estás pensando en un elefante rosa. La mente humana no se apaga con un botón, no funciona así. Lo que Dios hace es algo mucho más profundo, mucho más hermoso, mucho más poderoso. Él no te pide que silencies tu mente, Él entra en tu mente y te regala su silencio. Hay una diferencia enorme. Tu silencio es ausencia, el silencio de Dios es presencia. Tu silencio es vacío, el silencio de Dios es plenitud. Y eso es lo que quiero que entiendas hoy. Dios quiere entrar en ese lugar caótico, en esa cabeza que no se detiene y traer su paz, su orden, su calma, su shalom. Porque la palabra hebrea para paz es shalom.
Y shalom no significa solamente ausencia de conflicto. Shalom significa completitud, integridad, totalidad, bienestar. Shalom significa que nada falta, nada está roto, nada está fuera de lugar. Cuando Dios te da shalom, no te está dando un momento de tranquilidad, te está dando plenitud, te está diciendo todo está en orden, yo estoy acá, nada te falta, y eso es lo que tu cabeza necesita. No necesita dejar de pensar. Necesita pensar en shalom. Necesita que la paz de Dios gobierne el territorio de tu mente. Y quiero llevarte a la Escritura, porque todo lo que te digo tiene fundamento bíblico. Nada de lo que te hablo hoy es invención mía. El apóstol Pablo, escribiendo a los filipenses, les dice algo que es una de las declaraciones más poderosas sobre la paz mental en toda la Biblia. Filipenses 4, versículos 6 y 7. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Fíjate en eso. Pablo no dice, no tengan problemas. No dice, no van a tener preocupaciones. Él dice, por nada estéis afanosos. La palabra en el original griego para ansioso es merimnao, que viene de merizo, que significa dividir, partir, fraccionar. La ansiedad es una mente dividida, una mente que está en 1000 partes al mismo tiempo. Una mente que está en el futuro preocupándose por lo que va a pasar, en el pasado lamentándose por lo que ya pasó, y nunca está en el presente donde Dios está hablando. La ansiedad es una mente partida. Y Pablo dice, no dejes que tu mente se fracture. En cambio, llévaselo a Dios. Y mira lo que pasa cuando se lo llevas a Dios. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, oigan eso. Sobrepasa todo entendimiento, es decir, no lo podés explicar con lógica, no lo podés razonar. No podés decir, bueno, estoy tranquilo porque resolví el problema, no. Estás tranquilo y el problema sigue ahí, estás en paz y la situación no cambió. Y la gente te mira y dice, ¿cómo podés estar así? No te das cuenta de lo que está pasando y vos no sabés explicarlo. Porque la paz de Dios no es lógica, es sobrenatural, sobrepasa todo entendimiento. Y mira lo que hace esa paz, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. La palabra guardará, en griego phroureseo, es una palabra militar. Significa montar guardia, ser centinela, es como un soldado que se para en la puerta de una fortaleza y no deja entrar a nada que no deba entrar. La paz de Dios hace de guardia en tu mente. Se para en la puerta de tus pensamientos y dice, vos no pasás, vos, pensamiento de miedo, no entrás. Vos, pensamiento de derrota, no pasás. Vos, pensamiento de condenación, acá no tenés lugar. La paz de Dios hace centinela en tu mente. ¿Recibís eso? ¿Lo estás entendiendo? Pero para que esa paz haga centinela, vos tenés que hacer algo primero. Pablo dice, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Tenés que llevarle lo que te preocupa. No podés guardártelo. No podés fingir que está todo bien. No podés hacer como si nada pasara. Dios te dice, tráeme eso que no te deja dormir. Tráeme ese pensamiento que te persigue. Tráeme esa preocupación que te consume. Ponela acá delante de mí. Y cuando vos lo haces, cuando descargas ese peso delante de Dios, algo sobrenatural ocurre. La paz que no podés fabricar, la paz que no podés comprar, la paz que no podés conseguir con ninguna técnica de respiración ni ninguna app de meditación, esa paz llega porque viene de Dios, no viene de vos, viene de Él. Y quiero que pienses en algo. Jesús, el Hijo de Dios, el que tenía todo el poder del universo, se apartaba para estar en silencio. Lucas 5:16 dice algo que a mí me fascina. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Fíjate que no dice que a veces se apartaba, dice que se apartaba. Era una práctica constante, habitual. Jesús, en medio de un ministerio donde la gente lo seguía, donde lo tocaban, donde le pedían milagros, donde los enfermos se le acercaban, donde los religiosos lo atacaban, donde los discípulos lo necesitaban, él encontraba tiempo para apartarse al silencio. Y te pregunto, si el Hijo de Dios necesitaba silencio para mantenerse conectado con el Padre, ¿cuánto más nosotros? Jesús entendía algo que nosotros muchas veces olvidamos. El silencio no es perder tiempo.
El silencio es ganar intimidad. Cuando te apartas, cuando te quedas en silencio delante de Dios, no estás haciendo nada. Estás haciendo lo más importante. Estás diciendo, Señor, acá estoy. No vengo a pedirte nada, no vengo a reclamarte nada, vengo a estar con vos. Y es en ese silencio donde Dios habla más fuerte, porque Dios no grita. Dios no compite con el ruido. Dios habla en un susurro. Y si vos estás lleno de ruido, no lo vas a escuchar. Esto me lleva a una de las historias más conmovedoras de toda la Biblia. 1 Reyes, capítulo 19, el profeta Elías. Elías venía de la victoria más espectacular de su ministerio. Había enfrentado a 450 profetas de Baal en el Monte Carmelo, había visto caer fuego del cielo, había visto a todo el pueblo volver su corazón a Dios. Era el momento más glorioso de su vida, pero inmediatamente después de esa victoria viene la crisis. Jezabel, la reina malvada, le manda decir que los dioses me hagan algo si mañana a esta hora no te he quitado la vida. Y Elías, el mismo Elías que hizo caer fuego del cielo, el que enfrentó a 450 profetas solo, el hombre más poderoso del Antiguo Testamento, se asusta tanto que huye. Huye al desierto, se sienta debajo de un árbol y le pide a Dios que lo mate. Dice, basta ya, Señor, toma mi vida porque no soy mejor que mis padres. ¿Te das cuenta? El hombre que derrotó a los profetas de Baal ahora está debajo de un árbol pidiendo morirse. ¿Qué pasó? Que lo llevó del pico de la victoria al fondo de la desesperación. Lo que pasó es lo que le pasa a muchos de nosotros. Tu cabeza no se detiene. Después de la victoria viene el colapso. Después del triunfo viene la ansiedad. Después del monte viene el desierto. Y Elías estaba ahí agotado, deprimido, con la cabeza llena de pensamientos, de miedo, de derrota, de muerte. Y Dios lo trata con una ternura que me hace llorar. No lo reprende. No le dice, ¿qué haces acá, Elías? Te di poder para enfrentar a 450 profetas y te asusta una mujer. No. Dios le manda un ángel con pan y agua. Lo deja dormir, lo alimenta, lo cuida. Y después lo lleva al monte Joreb. Y ahí, en el monte, Dios le dice, sal y ponte en el monte delante del Señor. Y pasó un viento fuerte y violento que partía las montañas y quebraba las rocas, pero el Señor no estaba en el viento. Y después del viento, un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Y después del terremoto, un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y después del fuego, un silbo apacible y delicado. La versión dice, un silbo apacible y delicado. Algunas traducciones dicen un sonido de un silencio delicado. En hebreo la palabra es kol de mamá daká, que literalmente significa una voz de silencio fino. Una voz de silencio fino. ¿Te das cuenta de la belleza de eso? Dios no se manifestó en el viento huracanado, ni en el terremoto, ni en el fuego. Dios se manifestó en el silencio fino, delicado, suave. Y cuando Elías escuchó esa voz, se cubrió el rostro con su manto y salió porque supo que era Dios. Dios no estaba en el ruido, Dios estaba en el silencio. Y quiero que esto te golpee el corazón hoy. Porque quizás estás esperando que Dios te hable a través de algo espectacular. Esperás una señal grandiosa, un milagro ruidoso, una manifestación poderosa, y Dios te está diciendo, hijo, estoy en el susurro, estoy en ese silencio fino donde nadie más habla. Estoy en ese momento donde dejas de hacer ruido y simplemente te quedás conmigo. Dios te va a regalar silencio interior, pero primero tenés que dejar de buscarlo en el ruido. Ahora, si estás disfrutando este mensaje, te invito a que te suscribas a este canal. No solo para que no te pierdas los próximos videos, sino porque juntos estamos formando una comunidad de fe, una familia que ora, que cree, que se apoya. Y en estos tiempos necesitamos estar más unidos que nunca. Suscribite, activa la campanita y seguí siendo parte de esto. Volvamos al tema. Hay un salmo que a mí me acompaña desde hace años. Salmo 46, versículo 10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Estad quietos. La palabra hebrea para estar quietos es rafa. Y rafa es una palabra rica, profunda. Significa soltar, relajar, dejar caer, abandonar, cesar. No significa quedarse quieto como una estatua. Significa soltar. Soltar el control. Soltar la necesidad de entender todo. Soltar el intento de manejar tu vida con tus propias fuerzas. Rafa es dejar caer las armas. Es decir, Señor, no puedo con esto, no puedo manejar esto, no puedo controlar esto. Lo suelto, lo dejo en tus manos. Y cuando soltás, conoces que Él es Dios. Conoces, no en la cabeza, en el alma. Lo experimentás, lo vivís.
Sentís que Él es Dios y que no necesitas serlo vos. Porque gran parte de nuestra ansiedad viene de querer ser Dios. Queremos controlar todo, saber todo, manejar todo. Y cuando no podemos nos desesperamos, nos angustiamos. La cabeza no se detiene porque estamos tratando de ser Dios en lugar de dejar que Él lo sea. Y ahí es donde quiero llevarte a otro texto, Romanos 8:6. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. Mente puesta en el espíritu. La palabra griega para mente aquí es phronema, que se refiere no solo a lo que pensás, sino a la disposición, la inclinación, la orientación de tu mente. Es la dirección hacia donde apunta tu mente. Si tu mente apunta hacia la carne, hacia el control humano, hacia la lógica humana, hacia el miedo humano, el resultado es muerte. Muerte emocional, muerte espiritual, muerte relacional. Pero si tu mente apunta hacia el espíritu, el resultado es vida y paz. Vida y paz. No vida y ansiedad. No vida y estrés. Vida y paz. Esa es la promesa. Y la pregunta es, ¿hacia dónde está apuntando tu mente? ¿Hacia el control o hacia el espíritu? ¿Hacia el miedo o hacia la fe? ¿Hacia tus fuerzas o hacia las de Él? Porque te digo algo que aprendí a los golpes. La ansiedad no es un problema de circunstancias, es un problema de orientación. No es lo que te pasa, es hacia dónde mira tu mente cuando te pasa. Podés estar en medio de la peor tormenta y tener paz y tu mente está puesta en el espíritu. Y podés estar en el mejor momento de tu vida y estar lleno de ansiedad si tu mente está puesta en la carne. La paz no depende de lo que pasa afuera, depende de hacia dónde apunta tu mente. Y Dios quiere orientar tu mente hacia Él. Pero para eso tenés que permitirle entrar, tenés que abrirle la puerta de tu cabeza. Tenés que decirle, Señor, entrá en mi mente, entrá en mis pensamientos. Poné orden donde hay caos, poné paz donde hay tormenta. Y acá viene algo que a mí me encanta enseñar. Marcos 4, versículos 35 al 41. Jesús calma la tormenta. Jesús y sus discípulos están en una barca cruzando el mar de Galilea. Y de pronto se levanta una tormenta tan violenta que las olas cubrían la barca. ¿Y dónde estaba Jesús? Durmiendo. Dormía en medio de la tormenta, ¿te das cuenta? Mientras los discípulos estaban desesperados, gritando, pensando que se iban a morir, Jesús dormía. ¿Cómo puede alguien dormir en medio de una tormenta? Porque su mente estaba puesta en el Padre. Su paz no dependía de las circunstancias, su paz venía de su comunión con Dios. Y los discípulos lo despiertan y le dicen, Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Y Jesús se levanta y le habla al viento y le dice al mar, calla, enmudece. En algunas versiones dice, paz, quédate quieto. La palabra griega que Jesús usó, siofao, significa callar, hacer silencio, imponer silencio. Jesús le impuso silencio a la tormenta, le dijo, cállate. Y el viento cesó y hubo gran calma. Y quiero que veas algo precioso. Jesús le habló a la tormenta y le dijo que se callara. ¿Y sabes qué? Jesús puede hacer lo mismo con la tormenta que está dentro de tu cabeza. Puede pararse frente a esos pensamientos que rugen como un viento huracanado y decirles, calla, enmudece. Puede imponer silencio a la ansiedad que no te deja dormir. Puede calmar las olas de miedo que cubren tu mente. Pero primero tenés que hacer lo que los discípulos hicieron. Tenés que ir a Él. Tenés que despertarlo en tu vida. Tenés que decirle, Señor, no me importa más. No puedo con esta tormenta. Necesito que vos la calmes. Y cuando lo haces, cuando te rendís, cuando dejás de intentar calmar la tormenta por tu cuenta y se la entregás a Él, Él se levanta. Y cuando Él se levanta, todo se calma. No porque la tormenta desaparezca necesariamente, sino porque su paz es más grande que cualquier tormenta. Ahora, quiero profundizar en algo práctico. Porque me podés decir, Dante, todo esto suena hermoso, pero yo me acuesto y mi cabeza no se detiene. ¿Qué hago? Y yo te entiendo profundamente. Porque hay noches donde la mente parece tener vida propia. Donde los pensamientos vienen uno detrás de otro, como olas que no paran. Y quiero darte algo que aprendí en mi caminar con Dios. No se trata de pelear con los pensamientos, se trata de redirigirlos. El apóstol Pablo en 2 Corintios 10:5 dice algo que cambia todo. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Llevando cautivo todo pensamiento. ¿Oíste eso? No dice ignorar los pensamientos. No dice
No pienses, dice, llévalos cautivos. Es una imagen militar, es como tomar un prisionero de guerra. Cuando un pensamiento entra en tu mente y no pertenece ahí, cuando un pensamiento de miedo, de derrota, de condenación, de ansiedad entra, no lo dejes campando libre. Tómalo cautivo. Decirle, vos no mandás acá, vos no gobernás mi mente, Cristo gobierna mi mente. Y llevás ese pensamiento a la obediencia de Cristo. Lo sometés a la verdad de la palabra. Cuando el pensamiento te dice no vas a poder, vos lo llevás cautivo y le respondés con Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando el pensamiento te dice estás solo, lo llevás cautivo y le respondés con Deuteronomio 31:6, no te dejaré ni te desampararé. Cuando el pensamiento te dice no hay salida, lo llevas cautivo y le respondés con 1 Corintios 10:13, fiel es Dios, que no permitirá que seáis tentados más de lo que podéis resistir. Esto no es mentalidad positiva, esto es guerra espiritual. La batalla por tu paz se libra en tu mente y vos tenés armas. No estás indefenso. Tenés la palabra de Dios que es más cortante que toda espada de 2 filos. Tenés el nombre de Jesús ante el cual toda rodilla se dobla. Tenés el Espíritu Santo que intercede por vos con gemidos indecibles. Tenés la sangre de Cristo que te limpia, te cubre y te protege. Y cuando aprendés a usar esas armas, cuando aprendés a tomar cautivo cada pensamiento y llevarlo a la obediencia de Cristo, algo cambia. La tormenta empieza a calmar, el ruido empieza a bajar. Y en medio de eso Dios te regala su silencio. Ese silencio que no es ausencia, sino presencia. Ese silencio donde Él hablaba y tu alma finalmente descansa. Y quiero llevarte a otro salmo que me parte el corazón cada vez que lo leo. Salmo 131. Es un salmo corto, apenas 3 versículos, pero contiene una de las imágenes más hermosas de toda la Escritura sobre la quietud del alma. David escribe, Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se han enaltecido, ni anduve en grandezas ni en cosas demasiado sublimes para mí. En verdad, me he calmado y he aquietado mi alma como un niño destetado con su madre, como un niño destetado está mi alma. Fíjate en eso. David dice, me he calmado y he aquietado mi alma. La palabra hebrea para calmar es shabach y para aquietar es damam. Damam significa estar en silencio, estar quieto, callar. De esa palabra viene la misma raíz que el silencio fino de Elías en el monte Horeb. David dice que aquietó su alma como un niño destetado con su madre. ¿Qué hace un niño destetado con su madre? No llora por leche, no exige nada, no pide nada. Simplemente está con su madre, descansa en su presencia. Está ahí porque sabe que está seguro, que está amado, que está cuidado, no necesita nada más. Esa es la imagen que David usa para describir el silencio interior. Es un alma que dejó de exigir, dejó de pelear, dejó de tratar de controlar. Un alma que simplemente está con su Padre, descansa en su presencia, sabe que está seguro, que está amado, que está cuidado y no necesita nada más. Eso es lo que Dios quiere para vos. Que tu alma sea como un niño destetado en brazos de su madre. Que dejes de pelear, de exigir, de controlar. Que simplemente descanses, que te aquietes, que te calmes. No porque las circunstancias sean perfectas, sino porque sabes en quién estás. Sabes que Él te sostiene, sabes que Él te cuida. Y cuando tu alma llega a ese lugar, el silencio interior llega, no como algo que fabricaste, sino como un regalo que Él te da. Ahora quiero hablarte de algo que muchas veces se pasa por alto. El silencio no es solo ausencia de ruido externo. El silencio es un posicionamiento del alma, es una decisión. Es decir, basta, voy a dejar de correr, voy a dejar de pelear, voy a dejar de intentar entenderlo todo, me voy a quedar quieto delante de Dios. Habacuc 2:20 dice, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Zacarías 2:13 dice, callad toda carne delante de Jehová, porque Él se ha levantado de su santa morada. Hay un llamado al silencio en la Escritura, que es un llamado a la reverencia, a la contemplación, a la adoración. Cuando reconoces que Dios está en su santo templo, que Él está en el trono, que Él gobierna, que Él controla, la única respuesta apropiada es el silencio. No porque no tengas nada que decir, sino porque tu silencio es la expresión más profunda de tu confianza. Cuando te quedas en silencio delante de Dios, le estás diciendo, confío en vos. No necesito entender todo, no necesito controlar todo. Vos estás en el trono y eso me basta. Y te pregunto algo, ¿cuándo fue la última vez que te quedaste en silencio delante de Dios? No orando, no pidiendo, no hablando, simplemente en silencio, simplemente esperando.
simplemente estando con Él. Porque a veces nuestra vida de oración es tan ruidosa que no dejamos que Dios diga nada. Hablamos. Le presentamos nuestra lista de pedidos, nuestros reclamos, nuestras quejas. Y cuando terminamos, nos vamos. Y Dios se queda esperando decirnos algo que nunca escuchamos porque no nos quedamos lo suficiente. Elías aprendió que Dios no estaba en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en el silencio fino. Y vos también podés aprender eso. Pero tenés que estar dispuesto a quedarte en el silencio el tiempo suficiente para escuchar. Isaías 26:3 dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento se mantiene en ti, porque en ti ha confiado. Completa paz. En hebreo, shalom, shalom, doble shalom, paz, paz. La paz máxima, la paz total, la paz absoluta. Y mira la condición: aquel cuyo pensamiento se mantiene en ti. No dice cuyas circunstancias son perfectas, no dice que no tiene problemas. Dice cuyo pensamiento se mantiene en ti. La paz viene cuando tu mente se queda en Dios, no cuando visita a Dios y se va, cuando se queda, cuando se mantiene, cuando se establece ahí. Y la palabra hebrea para pensamiento aquí es yetzer, que se refiere a la forma, la imaginación, la intención, el diseño de la mente. Es lo que tu mente está formando, lo que está creando, lo que está construyendo. Si tu mente está formando pensamientos centrados en Dios, el resultado es shalom, shalom. Si tu mente está formando pensamientos centrados en el miedo, en el control, en el problema, el resultado es ansiedad. Es así de simple y así de profundo. Tu mente siempre está formando algo. La pregunta es ¿qué está formando? Y Dios te dice: formá pensamientos en mí. Mantené tu mente en mí. Ypsilon, yo te daré paz. Ahora, quiero que entiendas algo que para mí fue revelador. Colosenses 3:15 dice: y la paz de Cristo gobierne en vuestros corazones. La palabra goberné, en griego braveuo, significa actuar como árbitro, decidir, determinar. Era la palabra que se usaba para el árbitro en los juegos. El árbitro es el que decide, el que tiene la autoridad final. Y Pablo dice que la paz de Cristo debe ser el árbitro de tu corazón. Es decir, cuando hay un conflicto en tu mente, cuando dos pensamientos pelean entre sí, cuando la fe y el miedo se enfrentan, cuando la confianza y la duda se disputan el control, la paz de Cristo debe ser la que decide. La paz de Cristo es el árbitro. Y si un pensamiento no trae paz, no pasa. Si un pensamiento produce ansiedad, miedo, condenación, ese pensamiento no gobierna. La paz de Cristo es la que gobierna. ¿Entendés la diferencia? No sos vos el que decide qué pensamiento entra y cuál no. Es la paz de Cristo la que decide. Y cuando dejás que ella gobierne, tu mente encuentra el silencio interior que tanto necesita. Y quiero compartirte algo personal, porque no te hablo desde la teoría, te hablo desde la experiencia. Hubo una temporada de mi vida donde mi cabeza no se detenía noches enteras sin dormir. Pensamientos que venían como un río desbordado. Preocupación por el ministerio, por mi familia, por el futuro, por cosas que ni siquiera habían pasado. Me agotaba, me consumía. Y un día en medio de todo eso me encontré en una habitación solo y le dije: Señor, no puedo más. Mi cabeza no se detiene. Necesito que vos hagas algo que yo no puedo hacer. Necesito que me des tu silencio. Y no fue inmediato, no fue mágico. No fue un rayo de luz que cayó del cielo. Pero gradualmente, día tras día, a medida que aprendí a apartarme, a quedarme en silencio, a llevarle mis pensamientos, a dejar que su paz fuera el árbitro de mi mente, algo cambió. El ruido bajó, la tormenta se calmó. Y en medio de ese silencio empecé a escucharlo, no con los oídos, con el alma. Su voz suave, delicada, que me decía: estoy acá, no te dejé, nunca te dejé, descansa. Y si vos estás ahí ahora, en ese lugar donde tu cabeza no se detiene, donde los pensamientos te persiguen como sombras, donde el cansancio mental te agota más que cualquier esfuerzo físico, quiero que sepas algo: Dios te ve, Dios te conoce, Dios sabe lo que pasa en tu mente. Y no te juzga, no te condena, no te dice deberías tener más fe. No, Él te dice: vení a mí, vení cansado, vení agotado, vení con la cabeza llena de ruido, vení como estás. Yo te doy descanso. Es lo que Jesús dijo en Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis fatigados y cargados y yo os haré descansar.
Fíjate que no dijo, venid a mí los que tienen todo resuelto. No dijo, venid a mí los que tienen la mente en paz. Dijo, venid a mí todos los que estáis fatigados y cargados, cargados, con la cabeza llena, con el alma pesada. Vení así, vení como estás, y Él te hace descansar. La palabra descansar en griego es anapauo, que significa dar descanso, refrescar, aliviar. Es como cuando un viajero exhausto finalmente encuentra un lugar donde sentarse, donde descansar, donde reponer fuerzas. Eso es lo que Jesús hace con tu mente. Le da descanso, la refresca, la alivia. Y te quiero decir algo más. La paz no es la ausencia de pensamientos, es la presencia de Dios en medio de tus pensamientos. A veces pensamos que la paz mental es tener la cabeza vacía, como un cielo sin nubes, y nos frustramos porque no logramos eso. Pero la paz de Dios no es una cabeza vacía, es una cabeza habitada por Él, llena de su presencia, de su verdad, de su amor. David entendió esto cuando escribió en el Salmo 94, 19, en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Fíjate, no dice cuando no tenía pensamientos, dice la multitud de mis pensamientos. David tenía muchos pensamientos, su cabeza estaba llena, pero en medio de esa multitud, las consolaciones de Dios alegraban su alma. Dios entró en la multitud de sus pensamientos y le dio consuelo. Y eso es lo que Dios quiere hacer con vos. No vaciar tu cabeza, entrar en ella, habitarla, llenarla con su presencia. Y cuando Él entra, la multitud de pensamientos ya no te abruma porque su consolación es más fuerte que cualquier ansiedad. Si este mensaje está tocando tu corazón, si sentís que necesitabas escuchar esto hoy, compartilo con alguien. Hay muchas personas que no pueden dormir, que viven con la cabeza llena de ruido, que necesitan saber que Dios puede darle silencio interior. Mándale este video a un amigo, a un familiar, a alguien que sabes que está pasando por esto, porque esta palabra no es solo para vos, es para que la multipliques. Y quiero cerrar con algo que para mí es fundamental. El silencio interior no es algo que se conquista una vez y se mantiene para siempre. Es algo que se cultiva. Es como un músculo que se fortalece con la práctica. Cada día, cuando apartás tiempo para estar con Dios, cuando te quedás en silencio delante de Él, cuando llevas tus pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo, cuando permites que su paz gobierne tu corazón, estás fortaleciendo ese músculo. Y hay días donde vas a fallar. Hay días donde el ruido va a ganar. Hay noches donde los pensamientos van a volver, y cuando eso pase, no te condenes, no te digas fallé, no tengo fe, simplemente volvé al silencio, volvé a la presencia de Dios, volvé a dejar que Él calme la tormenta, porque Él nunca se cansa de recibirte, nunca se cansa de darte su paz, nunca se cansa de entrar en tu mente y poner orden donde hay caos. Su misericordia es nueva cada mañana. Y cada mañana es una nueva oportunidad para recibir el regalo del silencio interior. Quiero orar por vos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te pido por cada persona que está escuchando esta palabra. Te pido por aquel que lleva noches sin dormir, por aquel cuya cabeza no se detiene, por aquel que vive con ansiedad, con miedo, con pensamientos que no lo dejan en paz. Te pido, Padre, que entres en su mente, que traigas tu silencio, tu shalom, tu paz que sobrepasa todo entendimiento, que hagas centinela en sus pensamientos, que seas el árbitro de su corazón, que le hables en ese silencio fino y delicado como le hablaste a Elías en el monte Horeb, que cada pensamiento de ansiedad sea llevado cautivo a la obediencia de Cristo, que cada tormenta se calme al sonido de tu voz, que cada alma encuentre el descanso que solo vos podés dar. Te pido que les regales silencio interior. No un silencio vacío, sino un silencio lleno de tu presencia. Un silencio donde te escuchan, donde te sienten, donde descansan en tus brazos como un niño destetado con su madre. Restauralos, Padre, cuélgalos de tu paz. Y que desde hoy, cada vez que la cabeza no se detenga, corran a vos, porque en vos está el silencio que calma, la paz que gobierna y el descanso que renueva. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Y si esta palabra bendijo tu vida, suscríbete al canal, activa las notificaciones y compartí este mensaje. No sabes cuántas personas hay ahí afuera con la cabeza llena de ruido, esperando que alguien les diga que Dios puede darle silencio interior. Sé ese canal, sé esa voz
y juntos sigamos encendiendo la fe, porque este canal no es solo un lugar de prédicas, es una familia, es un refugio, es un lugar donde Dios habla y donde las mentes encuentran paz. Dios te bendiga. ¿Alguna vez te pasó que la casa estaba llena y sin embargo sentías que no había nadie? ¿Alguna vez te acostaste agotado, con el cuerpo vencido, pero con el alma despierta, como si por dentro hubiera un pasillo largo, frío, silencioso por el que caminabas solo? ¿Te pasó alguna vez que sonó el teléfono todo el día, llegaron mensajes, hubo gente a tu alrededor, hubo reuniones, trabajo, ruido, compromisos, sonrisas, pero cuando por fin se apagó todo, te quedaste frente al techo y pensaste: Señor, qué raro se siente estar tan acompañado y tan solo al mismo tiempo, porque hay una soledad que no tiene que ver con la cantidad de personas que te rodean. Hay una soledad que no se cura con una agenda ocupada. Hay una soledad que no se va porque te den like, porque te escriban, porque te inviten, porque te aplaudan, porque te asciendan o porque te digan que eres importante. Hay una soledad que se mete más hondo, se mete en los huesos, se mete en la memoria, se mete en esa parte del corazón donde a veces uno no tiene palabras, solamente ecos. Y yo vine a hablarte precisamente de eso. No vine a darte una frase motivacional de taza de café. No vine a decirte que sonrías y ya está. No vine a ofrecerte un optimismo barato. Vine a decirte algo más serio, más profundo, más santo. Vine a decirte que cuando la soledad se queda contigo, Dios también. No a veces. No si te portas bien. No solo cuando sientes fuego. No únicamente cuando oras bonito. Dios también se queda cuando se queda el silencio. Dios también se queda cuando se queda la noche. Dios también se queda cuando se queda la silla vacía, cuando se queda la viudez, cuando se queda la traición, cuando se queda la llamada que nunca llegó, cuando se queda el diagnóstico, cuando se queda la habitación de hospital, cuando se queda el hijo lejos, cuando se queda la depresión, cuando se queda la memoria de lo que perdiste. El mundo moderno sabe mucho de conexión, pero muy poco de compañía verdadera. Sabe mucho de exposición, pero muy poco de intimidad. Sabe mucho de comunicar, pero muy poco de consolar. Y por eso uno puede tener 5.000 contactos y no encontrar un hombro. Puede tener un éxito rotundo y una paz diminuta. Puede llenar auditorios y vaciarse por dentro. Puede reír en público y romperse en privado. La soledad no siempre anuncia su llegada con un portazo. A veces llega en puntas de pie. A veces se sienta contigo sin hacer ruido. A veces se queda después de un divorcio. A veces se queda después de una mudanza. A veces se queda cuando emigrás y te das cuenta de que no extrañas solo un país, sino la versión de ti que existía ya. A veces se queda cuando tus hijos crecen y la casa ya no suena igual. A veces se queda cuando cumples años y te preguntas si la vida se fue más rápido de lo que imaginabas. A veces se queda cuando sirves a todos y no sabes quién te sostiene a ti. Y lo primero que quiero decirte es esto: no eres raro por sentirte así. No eres un fracaso espiritual por sentirte así. No eres menos creyente por atravesar una temporada así. La soledad no siempre es señal de pecado. Muchas veces es señal de humanidad. Muchas veces es el nombre que toma el alma cuando está pidiendo auxilio sin saber cómo pedirlo. Hasta la ciencia lo reconoce. La soledad es una experiencia angustiante que aparece cuando la persona percibe que sus relaciones son menos de lo que necesita, no solo en cantidad, sino sobre todo en calidad. O sea que uno puede estar rodeado y aún así sentirse deshabitado, pero la Biblia ya conocía ese idioma mucho antes de que alguien le pusiera un nombre académico. La Biblia conoce el desierto interior, la Biblia conoce la cueva de Elías, la Biblia conoce la huida de Agar, la Biblia conoce el abandono de Pablo, la Biblia conoce la noche del Getsemaní, la Biblia conoce a Jesús diciendo que todos se irán y lo dejarán solo. Y precisamente por eso la Biblia no te habla desde un pedestal. Te habla desde el polvo, desde la lágrima, desde la cueva, desde la prisión, desde el exilio, desde el sepulcro. Mira qué belleza la del Salmo 68, versículo 6. Dios pone en familias a los solitarios. No dice que Dios ignora al solitario. No dice que lo reprende por sentirse así. No dice que lo mira con fastidio. Dice que lo ve y lo ubica, lo coloca, lo injerta, lo incorpora, lo planta en un lugar de pertenencia. La palabra de fondo tiene la idea del que está aislado, del que ha quedado aparte. Y Dios dice: a ese no lo dejo flotando, a ese lo tomo, a ese lo acomodo, a ese le doy casa, a ese le doy pueblo, a ese le doy familia. Escúchame, el cielo no trata la soledad como un detalle menor. Dios no minimiza lo que a ti te desarma.
Lo que a veces la gente no entiende, Dios lo toma con seriedad. Lo que otros te dicen que superes rápido, Dios lo mira despacio. Lo que otros te dicen ya se te va a pasar, Dios lo toca con manos de Padre. Y quizá alguien esté diciendo ahora mismo, sí, pero en mi caso la soledad no es metafórica, yo sí me quedé solo. Y yo no quiero pasar por arriba de tu historia con una prédica rápida. Tal vez te abandonaron, tal vez te traicionaron, tal vez te prometieron estar y no estuvieron, tal vez el matrimonio se quebró, tal vez un hijo ya no llama, tal vez tu padre estuvo biológicamente pero nunca estuvo de verdad, tal vez tu madre hizo lo que pudo pero no supo abrazarte, tal vez perdiste a la persona con la que hablabas de todo, tal vez te enterraron a alguien que todavía te duele nombrar, tal vez tu ministerio está lleno de gente pero tu alma no sabe a quién abrirse. Tal vez tu problema no es que nadie te ama, tu problema es que no sientes a nadie cerca. Por eso el Salmo 27, versículo 10, me parece una bomba de ternura.